preparado? ¿Estamos todos? Pues buenas tardes queridos amigos, qué bueno volver a vernos, qué bueno vernos y volver a vernos y además en un día tan curioso en que vamos a coincidir gente de la Fundación López Quintás y también gente del taller de Cinemanet, de nuestro taller de amigos de la Fundación y de Cinemanet. Hoy es un totum revolutum de buenos amigos y de buena gente, así que pues bienvenidos todos. Y vamos a intentar ser muy ágiles y muy prácticos, porque antes comentábamos con el vicepresidente, comentábamos que en el taller de cine, ese taller para mí tan entrañable que tenemos desde octubre hasta mayo, pues si en una sesión algo no lo rematamos, pues no pasa nada, vamos a la siguiente. Pero aquí solo va a haber 2 sesiones, esta y la de septiembre. Entonces, conviene que todo lo que está previsto lo saquemos adelante. Si os surgen preguntas a lo largo de la clase, las vais poniendo en el chat. Yo de momento no las veré, no voy a conectar el chat, pero Juan sí lo tiene conectado y luego en el espacio que dejaremos para preguntas, pues ya me las pasará y así podremos en ese coloquio, podremos también ser muy efectivos. Empezamos pues nuestra sesión sobre crítica con 2 premisas. Una, ¿qué no es una crítica de cine? Y la segunda, ¿qué originalidad debe tener una crítica para nuestras 2 revistas, Cine y Valores y Cinemanet, o para cualquier otra revista, blog de cine, que quiera tener esa impronta de valores según el humanismo cristiano? Una crítica no es el medio para el lucimiento personal del crítico. Y probablemente la mayor parte de vosotros diréis, anda ya, bastante haré si puedo hacer una crítica para que encima pienses que voy a ir a lucirme. Sí, eso es cierto, pero el lucimiento puede venir desde una voluntad de lucimiento o desde un querer salir del paso. Es decir, yo como no sé hacer críticas, busco en un libro y entonces digo, no, mire, la cámara se acerca y entonces, y doy toda una lección de lo que yo sé de cine. Pues no, no es para eso. Luego veremos que hay que contextualizar la crítica, pero no es el medio para el lucimiento personal, pues si es una película de la Segunda Guerra Mundial y yo sé mucho de la Segunda Guerra Mundial, bueno, voy a dar aquí una lección, pues o de teoría del cine o de religión, etcétera. No, en absoluto, eso no es. Luego lo veremos con detenimiento si tenemos que aprender a llevar un comentario de la estética de la película, es decir, del lenguaje cinematográfico y también alguna información para contextualizar el film. Lo que os digo, si es de un campo de exterminio nazi, pues algo hay que poner de historia. O si es de un director que ha recibido en su vida 4 premios Oscar, obviamente hay que decirlo, hay que contextualizarlo, ¿no? Pero nunca para el lucimiento o el desahogo personal. Tenemos que informar
al lector sobre el film, no darle una clase, ni de cine, ni de historia, ni de religión, ni de nada. Tenemos que informar al lector. Segunda premisa. Estamos hablando de críticas para Cinemanet, para Cine y Valores o, como decía antes, para cualquier otra publicación que vaya por esa línea del humanismo cristiano. Actualmente están muy de moda los blogs de cine. También hay una concepción de fondo y eso es muy importante. Pues nuestras dos plataformas, yo hablo concretamente de estas, pero insisto, las demás quedarían incluidas. Escribir para estas dos publicaciones implica una originalidad en la concepción antropológica respecto de otras críticas que pueden encontrarse en periódicos o en revistas. Cualquier periódico en España, el ABC, La Razón, El Mundo, El País, y supongo que en México, en Brasil, en Argentina va a suceder lo mismo. Los periódicos llevan una parte de crítica de cine. Pues nuestra originalidad respecto de estas críticas es la concepción antropológica que tenemos. Partimos del humanismo cristiano, no del cristianismo, no es lo mismo, ¿eh? Partimos de la idea de persona del humanismo cristiano. Luego lo veremos también con más detenimiento. Pero insisto en eso, no del cristianismo. Es decir, bajo ningún concepto nuestras críticas deben ser textos religiosos, ni menos aún catequéticos. El crítico debe dar una opinión bien fundamentada sobre la película, a través de ese prisma de valores. Pero él, el crítico, en cierto modo, tú, cuando escribas una crítica, en cierto modo, tienes que desaparecer. Informas al lector, pero tú, en cierto modo, desapareces. Desapareces tú, tus creencias religiosas, tus tendencias. Ahora, eso sí, la crítica está no inventada, sino muy bien fundamentada. Tengamos en cuenta que tanto Cinemanet como la Fundación López Quintás, yo hablo de cine y valores, y hablar de cine y valores es hablar de la fundación, evidentemente, pero yo hablo de la revista de cine que está dentro de la fundación. Bueno, pues Cinemanet o Cine y Valores son aconfesionales. Pero ser aconfesional no significa falta de criterios. No significa una asepsia, porque si somos muy asépticos, entonces quiere decir que nos metemos en la corriente que impera en nuestra sociedad. Y ahí sí me vais a permitir ahora una frase del Evangelio: si la sal se vuelve sosa, pero la acabo a mi modo, estamos perdidos. Es decir, sí somos sal, pero lo tenemos que justificar. Nuestro fundamento es el humanismo cristiano como idea plena de la persona, no como confesión religiosa. Idea de la persona, de su dignidad inalienable y como un ser libre, abierto a la trascendencia. Luego lo veremos con más detenimiento porque esto es básico, que alguien que colabore con Cinemanet o con Cine y Valores, que esto lo tenga muy claro. Y también implica una idea de la humanidad como comunidad fraternal en la que cada uno es solidariamente responsable de los otros. Nuestro concepto ético, nuestra ética, está basada en los valores evangélicos. Esta es nuestra originalidad
y esta es nuestra razón de ser. El método para profundizar en esta antropología personalista es el que nos propone el profesor López Quintás, que implica, básicamente, por decirlo muy resumidamente, aplicar una mirada penetrante. Luciana, ¿a qué sabes de qué va? Una mirada penetrante, la mirada profunda. Jorge lo domina con un dedo ya, la mirada profunda. Aplicar una mirada penetrante sobre el desarrollo de la trama, sobre los personajes, para reconocer en cada momento, en cada reacción, en qué nivel de realidad se mueven. Y por tanto, y ahí nos viene directamente la crítica, qué tipo de relaciones establecen con su entorno. Si sabemos, percibimos en qué nivel se mueven, somos capaces de calibrar el tipo de relaciones que establecen. Cuestión muy práctica. Al comentar una película, hemos de respetar la realidad de los personajes. Y me interrumpo un segundo para decir algo que no he dicho al principio y que, como veo gente tan aplicada tomando apuntes, creo que es bueno que lo diga. Este vídeo en 2 días lo vamos a tener colgado en el canal, libre acceso, de tal manera que los que hoy no hayan podido asistir lo puedan ver y que, si nos sale como esperamos, pues lo tengáis como material de consulta y de trabajo. Cierro paréntesis y me vuelvo a la práctica de la película. Al comentar una película, decía, hemos de respetar la realidad de los personajes, no forzarlos. Dicen lo que dicen y actúan como actúan. Yo no me lo puedo inventar. A lo mejor me iría mejor para mi crítica que hicieran o dijeran otra cosa, pero dicen lo que dicen y actúan como actúan. De eso, seguramente, podremos inducir lo que piensan o lo que sientan, con lógica, pero no me lo puedo inventar. Es decir, si yo digo que el protagonista está triste, no lo tengo que decir porque a mí me parecería que en su circunstancia yo estaría triste. Lo tengo que decir porque lo veo triste, porque hay un gesto, hay una lágrima, hay una palabra, un silencio, algo que me está indicando que está triste. Podremos mostrar la lógica de las consecuencias de una actitud, pero eso será si realmente está en la película. Es decir, vamos a suponer un proceso de vértigo, claro. Bueno, yo puedo hablar de la lógica. Le pasa esto y lógicamente le pasa esto otro, porque está en la película. Pero si no está, no lo puedo decir. Antes os decía, no es una excusa para. La crítica no es una excusa para. Si me caliento mucho, puedo decir, oiga, matricúlense usted en nuestro curso de experto en creatividad y valores porque eso les interesa saberlo. Pero no lo puedo meter en la crítica. Eso grabáoslo a fuego, porque es una tentación. Bueno, y con estas premisas, que he dicho que iban a ser 2, y no han sido 2, sino que han sido un montón, vamos a empezar. Aquí. Vamos a empezar con este taller. Y le he vuelto a poner taller, porque los que estamos en nuestro taller de cine le tenemos tanto cariño, ¿verdad? ¿Cómo no iba a poner la misma
he dejado de verlo todo. Yo creo que he hecho algo raro. Perdón, que he hecho algo raro en mi ordenador. Se ve, María Ángeles, nosotros lo vemos, ¿eh? Sí, pero yo no lo veo y no puedo pasar, ¿sabes? Okay. Es que si no lo veo, y es la... Ya está. Es que si no, no puedo pasar la diapositiva porque no veo. Bueno, entonces, me interesa, ahí está. Para los conocimientos del lenguaje cinematográfico, que obviamente no vamos a poder tratar, nosotros nos vamos a ceñir a la práctica, al ejercicio práctico. Para los conocimientos del lenguaje cinematográfico, os remito, aquellos que tengáis acceso al libro, os remito a la primera parte de nuestro manual. Aquí os lo he puesto para que veáis. El manual tiene 3 partes. En la primera son los fundamentos del lenguaje cinematográfico, donde se trata la dimensión formal del lenguaje cinematográfico con toda su técnica narrativa. Está escrito por el profesor Juan Orellana y la verdad es que lo logró totalmente, porque de forma clara y con un lenguaje y un modo accesible, pues nos da todo cuanto necesitamos para nuestra tarea. La segunda parte, la lectura antropológica del film con la dimensión antropológica, ética y humanística, que es la que me correspondió a mí llevar a cabo, hay una exposición del método, como no, del método del profesor López Quintas, todo sobre la base de ejemplos cinematográficos. Y la tercera, de la necesaria teoría a la práctica, la crítica de cine, manos a la obra, es en la que nos vamos a centrar, que es la que elaboró la profesora Ninfa Watt, y que ella, ya os digo, de forma muy gráfica, subtítulo Manos a la obra, porque de eso se trata. Vamos a escribir una crítica. Vamos a seguir esta parte fielmente y después, en la segunda parte de nuestra sesión, ya trabajaremos el cuerpo de una crítica sobre un ejemplo concreto, sobre cosas concretas, para que nos sirvan de orientación para nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que luego va a salir, pero os la digo ya. Una de las preguntas más normales que hace uno que empieza a decir, ¿cómo tiene que ser de larga? Y claro, no hay un largo estándar, porque depende de la película. Hay películas que te invitan a explayarte y otras que en 4 palabras lo has dicho todo. Pero hay una cosa muy curiosa, como veréis. Luego veremos 3 distintas críticas sobre la misma película, de 3 publicaciones de la misma, bueno, 2 son nuestras y 2 no lo son. Y decís, 2 y 2 son 4, dirá alguno. Sí, pero que las 2 nuestras las he hecho yo, con lo cual es una, es la misma. Y luego hay otras 2 plataformas. Bueno, pues al comparar las 3, bueno, compararlas, al analizar las 3 críticas, son más o menos de la misma longitud. Y eso ya nos da una idea. Puede incluso servir cuando os lancéis, os pueden servir de plantilla. ¿Qué es un crítico de cine? Me voy a una frase concreta de Ninfa Watt en el libro, en la página 213, porque yo creo que no se puede definir mejor. Es una persona, ya ahí ponle tu nombre, incluso tú, Jorge, que dijiste que en la vida ibas a hacer una crítica de cine, pues incluso tú, pon tu nombre. Jorge es una persona que después de ver una película es capaz de dar suficiente información sobre ella, pero no demasiada,
reflexionar analizando su forma y su contenido hasta el nivel que sea necesario y valorarla de manera razonada, aportando los porqués de su opinión básico, aportando los porqués de su opinión, de modo que el espectador que lea la crítica pueda formar su propia opinión. Es decir, somos un espectador cualificado que tiene que dar información, la justa, no demasiada. Hay una palabra terrorífica en las críticas, que es spoiler, destripar la película. Esa es la palabra, vamos, eso es el demonio. Entonces, reflexionar en un análisis de forma y contenido hasta un cierto nivel y valorarla de manera razonada. No, a mí me parece, se me ocurre, mira, las ocurrencias para nada. Es que yo opino, no opines. Estás dando tu opinión, evidentemente, pero justificada, razonada, de manera que el espectador se haga una idea. ¿Y cómo consigo yo ser un espectador cualificado? Mirad, como nos dice Ninfa, a ver cine se aprende viendo cine. Entonces, me decía el otro día una amiga, que hoy no puede estar, pero que no ha faltado a nadie, pero hoy no puede estar porque tenía un asunto familiar, y me decía, yo creía que me gustaba el cine antes de estar en el taller, pero es que lo veo de otra manera. Es que veo cosas que nunca había visto. Pero está viendo, porque yo le podría explicar todo. Se podría estudiar todo el manual. Si no viera cine, no vamos a ninguna parte. El proceso de elaboración de la crítica, sigo fielmente, como os he dicho, el contenido del manual en el apartado redactado por Ninfa Watt. En el proceso de elaboración de la crítica hay 3 pasos fundamentales. Documentación con fuentes fiables bien seleccionadas, nos pararemos en esto. Visionado de la película en las mejores condiciones posibles y redacción de acuerdo con el medio, que ya lo hemos dicho antes. Nosotros tenemos un medio que tiene que ver con los valores. Documentación, decíamos antes, fiable. Vamos a ver, las distribuidoras suelen dar material. A los críticos de cine, digamos, entre comillas, profesionales, nos mandan el password, bueno, nos mandan imágenes, pero al final uno se busca la vida como sea. Si una película como la que no vamos a ver la película, sino las críticas, Un amigo extraordinario, que ya la conocemos, la distribuidora es Sony Pictures. Estoy hablando de distribuidora en España, no sé si en los países hermanos de América la distribuidora es la misma, pero para el ejemplo nos vale. Entonces, entrando en la página web de Sony Pictures, yendo a sin entrar en el apartado de prensa, bueno, Sony no lo tiene, pero sin entrar en apartado de prensa en aquellas distribuidoras que lo tengan, solo el anuncio de la película, vemos el cartel y nos dan una sinopsis de la película. No el password, no todo el password, pero sí nos dan una sinopsis de la película. Y luego hay portales fiables. El, digamos, oficial es IMDb, que es el más grande, el que tiene todo. Luego en España, pero claro, digo en España, reside en España, pero Internet ha hecho que lo de España o lo de Argentina o lo de Brasil
o lo de Colombia o lo de México sea mundial. A una página web podemos acceder todos desde cualquier sitio si tenemos internet. Entonces, la página de cine21.com es una página muy interesante. Tiene críticas. Una de las críticas que vamos a ver hoy es de Cine21. Tiene críticas, pero además de críticas, tiene muchísima información que es muy válida. Y tiene un apartado que aquellos que os dedicáis a la educación en centros educativos o aquellos que estéis trabajando con grupos de lo que sea, y estoy viendo a Sergio, por ejemplo, hay en la página, hay un apartado de listas, y entonces te dice listas de películas sobre la enfermedad mental, listas de películas sobre la vida universitaria, me lo estoy inventando, pero hay muchas listas en ese sentido. Y luego, finalmente está filmaffinity.com, que no lleva críticas, remite, pero que tiene un buen banco de datos por si nos interesa conocer, pues, tal director, qué premios ha tenido, qué películas ha hecho. Cualquiera de las tres plataformas nos sirven. Insisto, la más grande, la más maravillosa es la norteamericana IMDb. Y yo confieso que la que más frecuento es de Cine21, es la que me resulta más enriquecedora, porque además, bueno, esto también está en nuestras pequeñas plataformas, pero en de Cine21, insisto, si pincho en el nombre del director de la película de la que estoy viendo la crítica, automáticamente me remite a su biografía, a todas sus películas, lo que sea, ¿no? Entonces, si yo necesito datos sobre los actores, sobre los directores, pues lo tengo muy bien ahí, me puedo documentar ahí muy bien. Luego el visionado. La frase es literal de la profesora Watt: en las mejores condiciones posibles, calidad de imagen y sonido, silencio, lugar adecuado y tiempo dedicado en exclusiva. Yo tengo que entonar el mea culpa, que a veces veo una película en cómodos plazos, porque la vida no me da para más y veo un trozo por la mañana. Así no se puede hacer una crítica. Así no se puede hacer. Y por otra parte, tampoco es lo mismo ver una película en la gran pantalla o en una pantalla grande, que no es exactamente lo mismo, de verla en el móvil. No es lo mismo. Pero claro, es que alguien puede decir, es que yo o la veo en el móvil o no la veo. Pues como se dicen los toros, que Dios reparta suerte, ¿qué te vamos a decir? Las mejores condiciones son las posibles. Aquellas que sean posibles son tus mejores condiciones. Pues hay gente que las puede ver en su casa con un televisor grande y que suena muy bien, y otro pues que las tiene que ver en el ordenador. Cada uno en las mejores condiciones que pueda. Pero sí que es importante buscar un punto de silencio, iba a decir de soledad, no de soledad porque no haya nadie, sino porque se estén callados y te dejen ver la película, y en un tiempo dedicado en exclusiva, porque si no, la película no te empapa. Y tiene que haber un encuentro entre la película y el espectador. Tiene que haber una misma realidad de encuentro. Hay que participar de la película, si no, difícilmente la vamos a poder penetrar en su fondo y vamos a poder analizarla. Y luego ya pasamos a la redacción. Este punto aquí casi lo vamos a saltar por una cuestión, porque va implícito en todo lo que decimos.
primero la finalidad, el destinatario y el medio, tipo de crítica, pues porque pueden ser reseñas, puede ser un análisis grande. Nosotros ya lo sabemos, eso, vamos a una cosa muy concreta y el destinatario y el medio pues son Cinemanet, Cine y Valores o plataformas en el mismo sentido. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la redacción? Lo veremos con más detenimiento. La perspectiva estética, hay que poner cosas de los aspectos formales del lenguaje audiovisual, y la perspectiva ética, la visión antropológica, la concepción del mundo, la visión de la cultura, los valores, los contravalores. Recordad, los que habéis hecho el experto, que hay, creo recordar que es el último ejercicio del primer curso, que está el texto del Gran Dictador, creo que es la lección 14 del primer curso, que está el texto del Gran Dictador y el ejercicio nos pide que demos cuál es el ideal que se propone, el valor supremo, qué valores y qué contravalores aparecen. Es decir, porque esto es, claro, ahí los reconocemos, pero cuando nosotros escribimos tenemos que dar razón de ellos. La misión de un crítico de una plataforma como las nuestras. Vamos a ver, esto no constituye una actividad laboral. Escribir en Cinemanet, por ahí está, he visto antes mi querido Guille, que es el responsable de la página web de Cinemanet, que se lo cuenten a él. Escribir en una plataforma como estas no es una actividad laboral, es puro voluntariado. No son empresas, no generan beneficios. Por consiguiente, no hay remuneración. El que lo hace porque lo siente, porque quiere. Escribir una crítica para una de esas plataformas, y os puedo decir desde mi experiencia que es un privilegio. ¿Por qué? Pues porque es una misión. No es un entretenimiento, no es una actividad, es una misión. Misión que se puede concretar en iluminar el cine desde la perspectiva del humanismo cristiano. Es una misión ciertamente muy importante. Antes os decía que íbamos a tener una pincelada de qué es el humanismo cristiano, porque damos por supuesto que todo el mundo lo sabemos y a lo mejor alguien está pensando, bueno, pero a mí cuéntame algo que lo pueda yo concretar. Mirad, el humanismo cristiano tiene como tres grandes principios, como tres grandes puntales. El primero es la dignidad inviolable de la persona humana. La persona humana, creada por Dios a su imagen, está abierta a la trascendencia. Por tanto, tiene una dignidad intrínseca. Y por eso mismo, por esa dignidad intrínseca de la persona humana, vemos la coincidencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya sabéis que es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge 30 artículos con los derechos humanos considerados básicos. Bueno, pues el primero de esos artículos dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La redacción de este artículo se inspiró en el lema de la Revolución Francesa, que es el lema de Francia: libertad, igualdad, fraternidad. Pero desde el humanismo cristiano lo suscribimos. La coincidencia es plena. Libertad, igualdad en dignidad y en derechos, y responsabilidad de comportarse fraternalmente unos con otros. El siguiente puntal del humanismo cristiano es la libertad. Pero no solo la libertad de acción y de decisión, sino la libertad auténtica, la libertad sobre mí mismo, la libertad que supone señorío sobre las pasiones, sobre mis propias pulsiones y que tiende siempre al bien de los demás. Quienes conocemos el pensamiento quintasiano y somos sus seguidores y sus discípulos, ya sabemos que a medida que subimos de nivel, nuestra libertad primero se va depurando y luego se va integrando con los grandes valores, con los otros grandes valores, como el respeto, la estima, la colaboración respecto de las otras realidades, y se va integrando con la verdad. Por eso no es auténticamente libre quien no es capaz de hacer justicia a cada realidad, quien no es capaz de tratar cada realidad según su rango y dignidad, según su verdad. Ese no es libre. Y así podemos entender la frase de Jesús: la verdad os hará libres. Y el tercer puntal del humanismo cristiano es la solidaridad y el amor, es decir, el ideal de la unidad. A final de cuentas, optar decididamente por ese ideal de la unidad, nosotros ya sabemos que no solo nos sitúa en nuestra verdad de hombres, no solo nos hace crecer como personas y nos hace felices, sino que supone elevar de rango las realidades del entorno y, por tanto, mejorar el mundo. El lema de Cinemanet, precioso, es: pensando el cine, cambiando el mundo. Efectivamente, cambiar el mundo no es una utopía, es un reto, pero está al alcance de nuestra mano y es nuestra misión en este ámbito que es el cine. Los elementos que incluye una crítica, y sigo literalmente también lo que nos explica la profesora Watt: información, análisis, opinión, y nos dice la profesora en el manual que si respondemos de forma clara y razonada a estas tres preguntas, estamos aportando algo de luz, la leo literalmente, para facilitar el discernimiento y la elección. Después el lector sacará sus propias conclusiones y tendrá su opinión personal. No le vamos a imponer, evidentemente, no le vamos a imponer la nuestra. Ahora tenemos que coger la pluma, el papel o el ordenador y escribir una crítica. Con todo eso que ya sabemos, tenemos que escribir la crítica. Vamos a ver cómo se ha hecho ya sobre esta película. Lo primero que hay que hacer de una película es la sinopsis.
vamos a ver. Ahora veremos que la sinopsis puede estar de una pieza, a mí personalmente me gusta de una pieza, o puede ir entrelazada. Ahora lo veremos. Pero para hacer ese resumen del argumento, debemos fijarnos en la estructura de la película, porque un guión cinematográfico no es, o no debiera ser, un caos. Tiene un orden, tiene unos tiempos, y todas las partes de un guión se relacionan entre sí. En cada parte se expresa el tema. Entonces, para reconocer o señalar los apartados de la estructura, nuestro referente será el tema, tal como lo hayamos formulado. Fijaos, eso no quiere decir que en la crítica yo tenga que dar el detalle de la estructura. Como siempre, cuando se hace un trabajo de este tipo, es como el iceberg, mucha parte del trabajo hecho no aflora. Yo tengo que tener muy clara la estructura para luego poder decir, por ejemplo, los primeros 10 minutos de la película que funcionan a modo de introducción, para el lector introducción es lo que introduce. Le estoy diciendo, al decir introducción, que todavía no hemos entrado plenamente en el cuerpo de la trama. Pero si digo esto es que yo sé que hay una introducción. O si digo al final, como si fuera un epílogo, es que en mi mente tengo las partes de la película, ¿eh? Entonces nos tenemos que fijar en la estructura. Aunque no la demos en detalle, que en algún caso se puede tener que dar. Estoy pensando ahora mismo en la película Mujercitas, la última versión. Ahí es importantísima la estructura, porque si no, el espectador corre el riesgo de perderse. Otra cuestión, las otras dos van inseparablemente unidas. No omitir nada de lo esencial, es decir, no engañar al lector, que si va a ver una película no se crea que va a haber un thriller de tiros y luego se encuentra con Sisi Emperatriz, o sea, no engañar al lector, pero evitar cualquier dato que pueda desvelar el desarrollo de la trama, el spoiler. Ojito, primero, porque si ya te dicen el final, si te dicen quién es el asesino o si te dicen que al final, justo cuando tú estás esperando el besito de la pareja, te dicen, no, es que él se va con otra. Entonces ya no voy a ver la película, porque me chafa todas las emociones y todas las intrigas, ¿no? Es muy importante que hagamos bien la sinopsis, porque sobre ella determinaremos el tema. De hecho, la sinopsis breve es el tema. La sinopsis breve es de qué va la película, y eso es el tema. Estamos ya en un momento un poquito más complicado, ¿eh? Porque lo de antes era las bases, digamos, personales del crítico y ahora sí que estamos, como decía la profesora Watt, manos a la obra. ¿De qué va la película? El título y el cartel nos pueden ayudar porque encierran la intención de expresar de qué va la película. Fijaos, el título de nuestra película, Un amigo extraordinario. Y en el cartel lo vemos a él sentado al protagonista con gesto afable. Solo con el cartel y el título yo puedo ya pensar que la amistad, la buena amistad, tiene mucho que ver con el tema. La descripción debe ser clara, concisa y sin spoiler. Eso es que lo tenemos que ir repitiendo. Entonces, ¿cómo podríamos
resumir toda la trama argumental, lo que podamos decir, sin hacer spoiler. Luego veremos cómo se hace la sinopsis, luego ahora, en un segundo, la breve, la que da solo el tema. Aquí vamos a ver qué debiéramos dar para informar al lector, pero no demasiado. ¿De qué va la película? Va de cómo nació y se fue cimentando la amistad entre Fred Rogers, importante, tengo que presentar a los personajes, un carismático presentador de televisión, y Lloyd Vogel, un brillante periodista amargado, enrocado sobre sus rencores y sus frustraciones. Fijaos que hasta aquí no hay ningún spoiler. Digo quiénes son los personajes y que entre ellos nació la amistad. Y también va de cómo la bondad de Rogers, que ya sabemos que era un carismático presentador de televisión, fue suscitando en Vogel un tal asombro. Recordamos lo que nos dice el profesor de la pedagogía del asombro, ¿verdad? Suscitando en Vogel un tal asombro que el periodista acabó replanteándose su vida. Hablo de lo que hay en la película, pero ¿qué quiere decir que se replanteó su vida? ¿Que fue mejor o que fue peor? ¿Que empezó a matar gente o que empezó a perdonar? ¿Que le dio por suicidarse porque esa vida no tenía sentido? ¿O que se fue como voluntario a la India? ¿Veis? Hemos dicho lo que le puede interesar al lector, pero no hay spoiler. La sinopsis puede ser muy breve, que es el tema, o esto, por ejemplo, podría ser una sinopsis. Esto que tenemos ahí podría ser una sinopsis, como resumen que vamos a dar. Antes os decía que la distribuidora lo da, pero en el libro Ninfawood nos advierte que el hecho que lo diga la distribuidora no quiere decir que esté bien dicho. Y ahora os voy a pedir que leáis esta sinopsis, un segundito, y os pongo ahí el enlace para que veáis que no me he inventado ni un punto ni una coma, veraz. Y que digáis si os parece bien o no, que lo penséis, porque en el diálogo entraremos después. Que lo penséis si os parece bien o os parece que hay algo de spoiler. Bueno, ya, ¡ping! Se acabó el tiempo, pasamos. Solución. Hay spoiler. Hay spoiler. Ya no se va a la India. Ya no empieza a matar gente. Supera su escepticismo. Aprendiendo acerca de la bondad, el amor y el perdón. Es un spoiler. Claro, a ver, no te cuenta lo que pasa en el argumento. Yo ahora sí lo voy a hacer el spoiler. Ahora sí, porque primero porque habéis visto la película y luego porque para trabajarla hay que hacer spoiler. No te cuenta, bueno, no lo voy a hacer del todo, un poquito solo, cómo acaban las relaciones con su mujer. No te cuenta cómo se desarrollan las relaciones con su padre. No, no te lo cuenta, pero sí te dice que se vuelve bueno. En parte, y además, yo os digo la verdad, si yo me fiara solo de esta sinopsis, no iría a ver la película. Y es una de mis películas preferidas, pero yo por eso no lo habría ido. Eso me sabe a tarrito de miel. O sea, me parece pegajoso, edulcorado. Madre mía, aprendiendo acerca de la bondad, el amor, el perdón. Ay, por favor, qué rollo.
no rollo la bondad, el amor y el perdón, sino todo esto, por favor. Entonces, pero claro, ¿qué hace la distribuidora? ¿Qué quiere? Vender. Y claro, yo soy un cliente, pero hay muchos clientes que buscan eso. Entonces, magnífico. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta que a veces en las distribuidoras, no digo en Sony, en alguna distribuidora, quien hace la sinopsis, pues no es precisamente el más espabilado de la casa. De hecho, hay sinopsis que uno se pregunta si el que la ha escrito ha visto la película. Pero os garantizo que esto es así. Entonces, esas son las de menos fiar. Lo que pasa que si tenéis el pressbook, a veces en el pressbook hay entrevistas con el director, datos de los actores, y eso es más interesante, pero la sinopsis no suele ser demasiado buena. Vamos a ver, en este caso nos encontramos con una sinopsis que apareció en Film Affinity. Y estos hacen un arreglo a partir de, por eso entre paréntesis ves que está firmado Film Affinity. Antes yo os decía que Film Affinity no hace críticas, solo hace la sinopsis y luego os he dejado una y una rayita para que vieras y luego pone frasecitas de una crítica y pone el enlace. Por ejemplo, aquí empieza con una crítica en el diario El País y tienes el enlace para pinchar e irte al país. Y luego aparece pues de periódicos, yo qué sé, canadienses, chilenos, es igual, los que sea, ¿no? Entonces, fijaos que está cogido de la distribuidora, pero han cambiado algo. El periodista Lloyd Vogel recibe a regañadientes el encargo de la revista para la que escribe de indagar en la figura del legendario Fred Rogers. Aquí ya nos dice algo más, lo del encargo, que el de la distribuidora no lo había dicho. Fred Rogers, una estrella del entretenimiento infantil durante varias generaciones. La empatía, amabilidad y decencia de Fred desarman a Vogel y le obligan a examinar su propia vida. Os dais cuenta que aquí no ha superado nada. Está mejor hecho, está mejor hecha esta, es más breve, pero está mejor hecha. Luego nosotros veremos justamente, veremos la crítica, esta que aquí está solo empezada, la de José María Aresté, grandísimo crítico, y esta es la página de Cine 21. A la izquierda, en la columna de la izquierda, os sigo dejando la crítica de la distribuidora. Y aquí hablan de sinopsis oficial. Yo sinceramente no sé si han cogido esta misma y la han recortado o es que en el pressbook iba así. Me inclino por pensar eso, que en el pressbook iba así. Y fijaos que aquí se aparece la superación. Luego, en el cuerpo de la crítica no está, lo hacen muy bien, pero en la sinopsis oficial que la mantienen, dice, Roger, un hastiado escritor, acaba superando su escepticismo, aprendiendo sobre la bondad, el amor y el perdón. Seguramente esto está sacado del pressbook, pero lo han puesto tal cual. Y ahora aquí tenemos en paralelo a la izquierda, sí, todos lo vemos a la izquierda. A la izquierda, debajo lo pongo, cine y valores, en medio pantalla 90, exactamente de nuestro, bueno, con deciros que pantalla 90 es la página de cine de la Conferencia Episcopal Española. O sea, con eso ya os digo que evidentemente se fomentan los valores. Y a la derecha está Cinemanet. Empezamos por cine y valores. Esta es la sinopsis breve que equivale al tema de la película. Gracias a la influencia de un amigo extraordinario, un periodista amargado acabó descubriendo el sentido de la vida. Y seguro que alguno está pensando,
es que es demasiado corta, es que no hay más sitio, no hay más cáscaras, hay lo que hay. Entonces, esta mini sinopsis, mini presentación de la película, que si pongo una palabra más ya no sale, esa me la fabrico yo. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí cada uno tiene su autor. En medio, pantalla 90. Pantalla 90 tiene esta sinopsis que le genera el sistema, es IMDb. Y entonces la lleva en portada. ¿Veis abajo? En la parte de abajo ya pone crítica, público recomendado, más 13 años, una historia. Ahora empieza el cuerpo de la crítica. En Cine y Valores, el cuerpo de la crítica aparece cuando pinchamos en leer más. Aquí, al pinchar en la película, ya se despliega todo, ya lo tenemos todo junto. Entonces nos dice biopic de Fred Rogers, creador y presentador de un conocido programa de televisión para niños en los años 60 en Norteamérica. Nos dice poquísimo, pero insisto, esto no lo hace pantalla 90, sino que baja directamente de IMDb. Y a la derecha tenemos la de Cinemanet, de nuestro Guille del Alma, que se la tiene muy curradita, muy trabajada. Mirad que tiene al principio, o sea, lo mismo que en pantalla 90, pinchas en la película y se te abre. Entonces, tiene una introducción y después la sinopsis y después el cuerpo de la crítica. En esa introducción tiene como unas etiquetas con los valores principales que aparecen en la película. También en Cine y Valores los tenemos cuando pinchamos en el cuerpo de la crítica. Y luego, además, hay unas reflexiones esenciales que orientan al espectador, al lector, perdón. Un amigo extraordinario habla de redención, de perdón, de compasión y de cercanía de Dios, porque eso está en la película, no se lo ha inventado Guille, está en la película. Y luego Mariel Heller ofrece una reflexión sobre cómo orientar la vida para llenarla de sentido y plantea si en nuestra sociedad individualista hace falta ser un auténtico héroe para adoptar una actitud fundamental de apertura a los demás. Luego tiene una cosa que a mí me parecería muy difícil, yo no sería capaz de hacerlo, que es dar nota distinta a lo ético y a lo estético. Yo reconozco, lo admiro, porque yo no soy capaz en una película de desgajar una cosa de la otra. Y finalmente tiene la sinopsis. El periodista Lloyd Vogel recibe el encargo de la revista para la que escribe de indagar en la figura de Fred Rogers, la empatía, amabilidad y decencia de Fred desarman a Vogel y le obligan a examinar su propia vida. Bueno, yo os puedo decir, yendo a lo muy práctico, mi experiencia personal en Cine y Valores es que yo soy la responsable de Cine y Valores, con lo cual yo hago la corta, la larga y todo lo que convenga. En las otras dos revistas yo escribo críticas para Cinemanet y escribo críticas para Pantalla 90. Y yo lo que mando es el cuerpo de la crítica, el cuerpo. O sea, yo no tengo que hacer la sinopsis ni breve, ni larga, ni mixta. Yo hago el cuerpo de la crítica, que es, aquí hay críticos y futuros críticos de Cinemanet, lo que se pide, el cuerpo de la crítica. Luego, el artista montador es el que lo va cambiando. Y ahora ya vamos a pasar a el cuerpo de la crítica. No sé si convendría, si hay alguna pregunta hasta aquí. Juan, ¿ha habido alguna pregunta? No, solamente ha habido una pregunta sobre dónde se podría comprar el manual de crítica de cine.
Amazon. Es que es la palabra universal, Amazon. Quiero decir, se puede comprar en más sitios, se puede comprar en la editorial, en el CEU, la editorial es el CEU, la Universidad San Pablo CEU, se podrá comprar en otras librerías online, pero en fin, por resumen, la Casa del Libro, donde sea, pero Amazon es el soluciona problemas. Bien. Pues ahora, si no hay más preguntas, pasamos a la segunda, segunda parte no, porque estamos todo en lo mismo, a lo que es el cuerpo de la crítica. Eso que os digo, los futuros críticos, eso que se os va a pedir que mandéis o los que vayáis a escribir para una plataforma, para un blog, para Cine y Valores, para lo que sea, eso es lo que hay que escribir y lo que hay que mandar. Y lo vamos a ver, os he dicho antes, con las 3 críticas que han aparecido en estos 4 medios. En Cine y Valores y en Cinemanet, la misma crítica, que la hice yo. En Pantalla 90, que la hizo Eva Latonda. Y en De Cine 21, que la hizo José María Aresté, que es el director de la revista. Bueno, empezamos con la crítica. Como esto se sigue grabando, esto lo vais a tener en el vídeo. Por eso tiene toda la razón que esté ahí el enlace. Claro, no podréis pinchar en el vídeo, pero lo podréis buscar, ¿no? Fijaos que antes Ninfa nos hablaba de qué va la película, cómo es, refiriéndose a la calidad, al trabajo actoral y qué tal es, pensando en la impresión del lector. El de qué va es la sinopsis del argumento. Yo os decía antes, a mí personalmente me gusta que esté en cuerpo y al principio, aunque luego algo se pueda, algo que no se ha dicho ahí, se meta más adelante, pero en principio, porque a mí me gusta cuando voy a leer una crítica, me gusta lo primero saber de qué va la película y saberlo con detalle de qué va la película, porque si no, si me empiezan a decir que los primeros planos son magníficos para mostrar los sentimientos de los actores, pero no sé no sé de qué va, pues a mí personalmente me gusta así. Bueno, entonces, Aresté, que es un maestro, pues nos explica todo lo que sucede. Y además nos ubica el programa de televisión de Fred Rogers, que es un personaje histórico, ¿no? El segundo párrafo, antes os decía que nos fijáramos ahí también para ver la longitud. Es curioso porque las 3 críticas son más o menos. ¿Cómo es? Y ahora nos habla de los guionistas y hay un poco de información. También autores del libreto de Maléfica, Maestra del Mal, se habla de otra película. Se han inspirado en un artículo del periodista Tom Junod para ofrecer una mágica y optimista fábula a lo Frank Capra. Frank Capra, por si a alguien se le ha olvidado, es el director de esa película emblemática Qué bello es vivir. ¿Recordáis esa película? Qué bello es vivir. Bueno, y todas las películas de Capra, todas, son películas de valores, con una confianza en el hombre y con un optimismo extraordinario. Y dice, ahora nos habla de la directora, la lleva a la pantalla Marielle Heller, quien vuelve a interesarse por el tema del perdón tras dirigir la también interesante Podrás perdonarme algún día. Es decir, aquí, más que hablar de cómo es la película, más que hablar de cómo es, nos da una información sobre los cineastas.
¿no? Más que decir cómo es. Y nosotros eso lo vamos juzgando, si esa crítica nos gusta más o nos gusta menos. ¿Cómo llega el qué tal es? Sería cómo le llega al espectador. Y nos dice que consiguen una película inspiradora, muy humana y nada empalagosa, acerca, ojo, que ahí ya nos da los valores, pero no hay spoiler, acerca de la condición humana falible, nadie es perfecto, y de lo fácilmente que nos enredamos ante las dificultades en vez de superarlas por elevación. Algo a lo que ayuda de modo extraordinario, algo corriente, pero muy valioso, la amistad verdadera. José María Aresté y de Cine 21 es otra plataforma, creo que os lo he dicho, por si acaso, cuya inspiración también es el humanismo cristiano. ¿Ves cómo se puede, no siendo confesional, no dando una connotación religiosa, que la película sí tiene, ¿eh? La película sí la tiene. Y ahora vuelve, por eso os he dicho, a veces se vuelve sobre el argumento. Pero en el fondo está diciendo de qué va y cómo es. La narración pivota, también es como es, sobre Lloyd y el viaje transformador que le toca realizar, donde la piedra de toque es el auténtico personaje de Fred Rogers, alguien que le desconcierta absolutamente. Porque aparece tan buena persona, brindándole además su amistad, que él piensa cínicamente no puede ser real. En la televisión debe de estar interpretando y no mostrando de verdad quién es. Algo a lo que Rogers, como buen amigo que se esfuerza en ser, acaba dándole la vuelta, porque es precisamente Lloyd el que se ha construido una armadura para ocultar a los demás su fragilidad, la relación tóxica con su padre que contamina todo lo que toca. ¿Veis? Aquí es de qué va y cómo es. Aquí estarían las dos cosas entrelazadas, porque es muy difícil y tampoco tendría mucho sentido diferenciarlo. Es una crítica larga, pero es que la película da para mucho. Y ahora ya nos viene su valoración. La valoración. La relación de Lloyd y Fred está muy bien perfilada, con buenas interpretaciones, valoración y al mismo tiempo, ¿cómo es? Que logra humanizar a su personaje para no hacerse totalmente antipático. Y de Tom Hanks, que es perfecto para dar vida a una buena persona que con humildad admite que hace cosas mal, que también se harta y necesita desahogarse, que es de carne y hueso en suma, lo que no impide que se esfuerce en ser mejor cada día y que se apoye en Dios y en su familia para conseguirlo. En la medida en que comparten cosas, ambos se van haciendo más amigos. ¿Ves? Hay valoración, pero claro, siguiendo también el de qué va la película, ¿no? Y finalmente, la valoración tiene también que ver en cómo es. La estructura del relato está conseguida. ¿Veis lo que os decía de la estructura? No hace falta detallarla, pero para nombrarla yo la tengo que tener. La estructura del relato está conseguida con los encuentros de Lloyd con Fred y la interactuación entre ellos. Los programas donde hay mucho subtexto, como en el caso de la campaña de Fred. Salto algo. Resulta inteligente el uso de distintos formatos visuales. Esto es puramente como es, ¿eh? El grano y tamaño cuadrado de pantalla para lo que es programa televisivo, ¿veis ahí? Lenguaje cinematográfico. Mientras que las relaciones familiares de Lloyd están bien engarzadas en el conjunto, etcétera, ¿no? Y también los actores. Aquí, bueno, y hay una lección, lo que es perfecto, dice, configurando lo que está estropeado y habría que recomponer, y lo que es perfecto, pero corre el riesgo de terminar yéndose al garete. Y luego habla de dos actores que hacen dos valiosos personajes
secundarios, ¿no? Es decir, no tiene que ser una crítica con una división germánica, pero sí, si vosotros veis esta crítica que está muy bien hecha, hay un orden en la exposición. Eva la Tonda en pantalla 90. ¿De qué va? También la sinopsis al principio. Y también hace hincapié en que está basado en el artículo que el periodista, en la realidad, Tom Junot es el Vogel en la película, escribió sobre Rogers. ¿Cómo es? Está estructurada técnicamente en diferentes formatos, escenarios de juguete, formato televisivo, formato cinematográfico, y narrativamente, ¿ves? Ella sí explica la estructura. Narrativamente en diferentes encuentros que tuvieron el periodista y el presentador. Ambas estructuras tienen unidad narrativa. Vamos a la parte más de valores, más antropológica. La amistad avanza desde la incredulidad a que un hombre pueda ser tan bueno como aparenta, por parte de Joy, hasta una verdadera redención del protagonista. El actor Matthew Rhys, bastante creíble. Es decir, está valorando, pero mete algo de forma. Encarna tal, ¿no? Ha hecho un trabajo corporal. Valoración, todo rueda bien y contribuyendo a que el espectador entre en ese mundo feliz de Roger, en el que, a pesar de las dificultades, el cansancio, tal, todo adquiere otra dimensión. Y dice una cosa muy curiosa. Dice, una película al que podría incluirse, si existiera, el género en Capriana. Capriana quiere decir de Frank Capra, del director de Qué bello es vivir. Y consigue no ser, aunque a veces lo roza, no ser empalagosa. Valoración final, ideal para un público familiar que quiera pasar un rato delicioso, aunque será más de gusto del público norteamericano, bueno, etc. Y ahora vamos con la misma crítica que apareció en Cinemanet y en Cine y Valores. Yo puse al principio también la sinopsis del argumento, a mí me gusta así, pero los hay que no lo hacen así, los hay que lo ponen al final. Y he destacado, porque me interesa, puesto que esto es el tema, va suscitando en él un tal asombro que el periodista acabará replanteándose su propia vida. Es decir, eso es lo nuclear, cómo el ejemplo y la amistad le producen asombro y se replantea la vida. Ahora, mezclado, ¿cómo es y qué tal es? Un amigo extraordinario habla de redención, de perdón, de compasión y de cercanía de Dios. Efecto en el espectador. Las palabras llegan al alma. Gracias a la capacidad de un soberbio Tom Hanks, aquí sería como es, de suscitar empatía y emoción en el espectador. Pero es que de verdad, Tom Hanks es que te llega al corazón. Matthew Rhys sabe estar a la altura y sin necesidad de palabras, eso es como es. Solo con gestos del rostro consigue reflejar cómo la fortaleza fría y cerrada de su personaje va caldeándose y bajando paulatinamente la guardia. Eso es impresionante en la película. Es decir, viendo la cara de Rhys, los gestos de Rhys, sin palabras, el espectador va viendo la evolución del personaje. Es un trabajo admirable, extraordinario, bajo la buena influencia del amigo extraordinario que ha tenido la fortuna de encontrar en su camino. ¿Cómo es? Información
pero también cómo te influye, ¿no? La cineasta firma una película tan tierna y humana que el espectador lleva a temer que en cualquier momento caiga en una afectación edulcorada. Como veis, los tres críticos hemos hablado de lo mismo. Curioso, ¿eh? Porque no somos amigos, pero no escribimos en conjunto ni nos comunicamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos analizando la película. Es decir, que esta no es una manía de un crítico, sino que realmente, ¿os acordáis antes cuando os decía, de algún modo el crítico debe desaparecer? Porque se trata de comentar la película. ¿Veis ahí la coincidencia? No es una característica de José María Aresté, ni de Eva Latonda, ni de María Ángeles Almacellas. No, es una característica de la película. De la película. Lo que sí es ya personal es que ni Aresté ni yo consideramos que en ningún momento es edulcorada. Y Eva Latonda tampoco, pero dice que lo roza. Bueno, otra cosa como es ritmo ágil y equilibrado. Eso es el guión. El guión es el que da el ritmo a una película. La directora, seguimos en cómo es, sabe adaptar el ritmo y los colores a la escena concreta, etcétera, etcétera. Y el resultado es valoración, una auténtica maravilla de película. Último párrafo de valoración. Ofrece, lo he puesto en negrilla, una reflexión sobre cómo orientar la vida para llenarla de sentido y plantea la pregunta que dio título al famoso artículo de Junot. Can you say hero? Algo así como, ¿podríamos llamarle héroe? Y en la película, el interrogante queda en el aire, en la película queda en el aire, y de paso ahora se la colamos al espectador para que lo piense. El crítico hace que el espectador lo piense. Cada cual se cuestione si en nuestra sociedad individualista hace falta ser un auténtico héroe para adoptar en la vida una actitud fundamental de apertura a los demás. Una película excelente en los aspectos formales, óptima en los contenidos humanos. Yo lo que quería que vierais con estas tres críticas de tres plataformas del mismo estilo, las tres desde la fundamentación del humanismo cristiano, y no habréis visto ninguna moralina en ellas. Nada que no pudiera asumir un musulmán. Nada que no pudiera asumir un ateo de buena voluntad. Pero caramba, Rogers era creyente y se le ve rezar. Está abierto a la trascendencia. Esto es así. Últimas cosas antes de las preguntas. Otra cosa importante es importantísima. Esto ya muy breve. Es la ortografía y la sintaxis. Eso es importantísimo. Escribir una crítica requiere una ortografía impecable. Es verdad que actualmente los correctores te lo dan casi hecho, pero solo casi, porque hay cosas que el corrector no percibe. Entonces, eso es, por ejemplo, el por qué junto o el por qué separado, el corrector no siempre lo sabe calibrar. Entonces, es imprescindible. Y la sintaxis, vamos a ver. La tentación de alguien que empieza es liarse, venga adjetivos, venga frase larga, y el pobre lector que le falta el aliento, que no puede continuar. Mirad, lo importante para escribir bien es sujeto, verbo, predicado. Y no nos compliquemos mucho más la vida. Frases
breves, bien elaboradas, concisas y claras. Es importantísimo. Porque a veces por hacer algo que dices, no, es que aquí yo voy a escribir algo que la posteridad recordará. Y el lector no pasa de la primera línea. No pasa. Porque no es capaz de entender ese mare magnum de subordinadas. Y luego, por ejemplo, si yo os digo, os voy a poner una frase. El secretario del... A ver. Director que acaba de ser nombrado hizo una sabia exposición. El secretario del director que acaba de ser nombrado hizo una sabia exposición. ¿Pensáis que esta frase está bien construida? Como ya la he puesto y supongo que la vais a retener, voy a cerrar la pizarra y ya podríamos empezar. Juan, si te parece. ¿Pensáis que esa frase está bien estructurada? No. Dice Cristina que no. Que no, ¿por qué? Y José Martín también dice que no. ¿Por qué? A ver, que nos digan el por qué. Porque un crítico tiene que justificar lo que afirma. ¿Nos lo dicen o no lo dicen? Dice, bueno, dice Gerardo Gómez, dice que es ambiguo. ¿A quién se refiere? Claro, claro. No Es está claro ambigua. quién es el recién nombrado, Claro, dice Cristina. exactamente. No se sabe quién es el recién nombrado. Entonces, no se puede plantear a un lector una información ambigua. Y el crítico es un informador. Entonces, no podemos dar el secretario del director que acaba de ser nombrado. ¿Quién acaba de ser nombrado? ¿El secretario o el director? Entonces, ¿qué habría que hacer con esta frase? Pues, el recién nombrado secretario del director hizo una exposición, no sé qué habíamos dicho, o hizo una exposición, lo que sea. La cambio si nadie me obliga a seguir C por B la primera idea, pero tiene que quedar claro. Tengo que adoptar una cierta distancia de mi crítica al releerla y ponerme en la piel del lector que no ha visto la película para poderla entender. Yo procuro, pero esa es una limitación que yo tengo, yo procuro escribir el texto de una crítica y no subirlo a la plataforma hasta o el día siguiente o unas horas después. Es decir, que haya habido muchas otras cosas en la mente para volverla a leer con una cierta perspectiva. Pero a veces hay tal urgencia, porque la estrenan esa tarde, hay tal urgencia que hay que subirla. Y bueno, yo estoy ahora a vuestra disposición para todas las preguntas. Juan, tú mandas.